Grabación. Estamos aquí. Hola, esta semana estamos nuevamente en nuestra hora industrial, este pequeño espacio donde hablamos de ingeniería industrial desde la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso. En esta oportunidad tenemos 3 invitados, pero absolutamente de lujo. Nuestro tema de conversación va a ser cómo compatibilizamos el mundo laboral con el estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que gran parte de nuestros estudiantes hoy día compatibilizan estudiar en una carrera de pregrado, jornada diurna, y compatibilizarlo con el trabajo desde el emprendimiento o desde emplearse en alguna empresa. Y por otro lado, tenemos todo el trabajo que se hace desde la coordinación y la dirección de las prácticas. Para ello, hoy nos acompañan 2 estudiantes, Javier Ulloa y Daniela Lizana, junto al profesor de nuestra escuela, el académico Juan Ursúa, y vamos a conversar en esto. Profesor Ursúa, me va a permitir, yo voy a partir con nuestros estudiantes primero, consultándoles algunas cositas, y después vamos a ir un poco más a los temas formales de nuestra escuela. Por favor. En ese sentido, Daniela, Javiera, si nos pueden contar en un par de minutos en qué están trabajando y cuál es la labor que cumplen en su trabajo, ya sea desde el emprendimiento o de estar empleadas. Como ustedes quieran, vayan pimponeando ahí, vayan conversando. Ya, voy a partir yo, Javi, si es que quieres. Bueno, yo, todo parte del espacio que como estábamos en pandemia, yo necesitaba o sentía que quería como ocupar más el tiempo. De todos modos, yo trabajo desde los 15 años, siempre moviéndome porque me gusta mucho viajar. Entonces, la motivación de generar dinero me hizo partir haciendo clases. Entonces, hago clases de matemática, de química, de física, que son áreas en las que nosotros nos desarrollamos mucho más en la universidad. Después de eso, a medida que fue pasando la pandemia, me fui dando cuenta que había muchos emprendimientos que se estaban cayendo. Y uno de los espacios que más me gustó de la universidad era como, por ejemplo, el análisis de negocio o la gestión de innovación. Entonces, empecé a investigar sobre la estructura de los modelos de negocio. Y hoy día, en la actualidad, estoy formando una sociedad con una amiga que es abogada, que se llama Lab Asociados, donde nosotros nos encargamos de la estructura de modelo de negocio en todo ámbito, financiero, marketing, diseño, estructura, y nos dedicamos a eso. Hoy día contamos con 6 emprendimientos que los vamos asesorando y paralelamente también sigo haciendo las clases porque es un poco difícil como separarse de los niños. Eso es por lo menos lo que yo hago. ¿Y tú, Javiera, cómo has abordado el tema del trabajo? Bueno, yo trabajo en una consultoría de asesoramiento a empresarios y en general yo entré ahí como en octubre del 2019, así justo con el estallido social, entonces fue como más complicado como insertarme en lo que hacen. ¿Qué hago yo específicamente ahí? Como que ayudo, no ayudo. Lo que hago es que analizo los datos por ejemplo, los datos de, no sé, ventas y ingresos de algunos de los clientes de la firma y como que les voy dando resultados. Así como, este mes vendieron tanto, este mes recibieron tanto y así. Y llegué ahí por un profesor y en el que se me dio la oportunidad de llegar ahí. Y ahí logré, estoy hasta el día de hoy, llevo ya con más de 2 años, y hice la práctica también ahí. Y en la compatibilización, igual ha sido como en la firma, igual han sido súper, me dan muchas posibilidades, me dan la posibilidad de trabajar en los tiempos que yo tenga. Si no tengo un horario ya tienes que trabajar sí o sí no sé, de 8 a 12, no. Sino que yo trabajo en los tiempos que yo puedo, les puedo dar tiempo. Y como en estos 2 años me han igual incluido más tareas de las que, como la que dije recién, que es el análisis de datos de los clientes, me han ido incluyendo nuevos proyectos y cosas así. Entonces igual tengo como la posibilidad de subir de nivel donde estoy. Oye, y en ese sentido, profesor Ursúa, desde la mirada de la escuela, en lo que es la coordinación de prácticas, me imagino que te toca revisar cuáles son las opiniones de los empleadores cuando llegan los informes de práctica, o por lo menos conocer un poco. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la percepción que está teniendo el mercado de nuestros estudiantes? Sí, Mauro, gusto saludarte. Mira, es muy buena, ¿ya? En términos generales, es una opinión muy positiva. Si queremos ir más al detalle,
hablan de mucha autonomía, de mucha proactividad, ya de mucha perseverancia a querer aprender. Entonces, efectivamente, ellos valoran, bueno, yo estoy a cargo de práctica inicial, que es una especie como de práctica obrera, por así llamarlo, donde efectivamente lo que se le solicita al estudiante es que él tenga una experiencia de conocer, más que de indagar y meter las manos y involucrarse, sino que conozca el ámbito organizacional, que él sepa cómo funcionan las organizaciones, cuáles son las estructuras jerárquicas, cómo relacionarnos con un mando jerárquico superior como también inferior. Esa es como la dinámica. Y en general, desde estas competencias que los alumnos han logrado hasta el cuarto semestre, es muy positiva la evaluación que tienen los empleadores. O sea, ponderan mucho lo que es la comunicación efectiva, tanto oral como escrita. O sea, al momento de realizar un informe, están destacando que son capaces de generar una redacción coherente, de plantear las ideas de una manera coherente, y cuando tienen que presentar de manera ya más oral, también destacan que hay un buen vocabulario, una buena expresión. Siempre, eso sí, hay un segmento, un pequeño porcentaje donde hay críticas constructivas, que hay oportunidades que mejorar. ¿Dónde podríamos mejorar, por ejemplo? Que tiene que ver más con la capacidad crítica, con el pensamiento crítico, con el pensamiento más analítico. ¿Ya? Pero eso también tiene que ver con el desarrollo de la malla. O sea, la malla al principio no es tan analítica, sino que es más genérica, pero también entrega muchas ciencias básicas. O sea, el cálculo igual debiese potenciar esa crítica que los empleadores nos están entregando de que les falta opinar más. Si bien son como hormiguitas, ya que hacen muy bien su trabajo, les falta hacer un poquito más de tener más prestancia, más actitud para promover, más que seguir instrucciones. En ese sentido, y nuevamente voy a ir tirando una pregunta general y voy a ir dando el espacio a Daniela y Javiera. Yo tiendo a pensar que si bien pueden haber trabajado antes, ya están más grandes, hay trabajos más formales, por ahí estamos creando una sociedad, por ahí tú, Javiera, nos planteas que te están ascendiendo y te están dando nuevas responsabilidades en la empresa. Y en ese sentido, yo siempre he dicho que nosotros somos un granito de arena en la universidad y que el gran crecimiento sea después en la vida profesional. Entonces, en ese sentido, pensando en que ustedes iniciaron sus proyectos en un octavo semestre aproximadamente, en un sexto semestre, ¿qué ha sido lo más importante de la formación que nosotros les hemos entregado para abordar su trabajo y qué les ha faltado? Así bien rápido, ¿cómo lo ven? Ya, voy a partir yo ahora. Mira, entre lo que ayudó y lo que no ayudó, está en ambas el uso de Excel. Porque la universidad enseña más que nada como lo básico, y sirve, pero aún así falta como, no sé, profundizarlo. Lo otro que lo que ayuda dentro del perfil que da la universidad es como te ayuda con esto del trabajo en equipo, de la colaboración entre varios para lograr como el objetivo, llegar a la meta. Pero en específico a mí, no, sino como con la universidad, es como que la universidad como que nunca me incitó, o en verdad yo nunca lo logré hacer, eso de tomar, de pronunciar lo que opino yo. Así como de decir, es que yo creo que tal vez esto no debería ser así. Y ahora igual con el trabajo, en la firma ahora yo igual he como potenciado más eso. Si bien la universidad como que no me ayudó a potenciarlo tanto, el hecho de estar trabajando sí me ayudó a potenciarlo. Daniela. Yo igual estoy de acuerdo con Javier, o sea, yo creo que hay un lado social. Yo estudié civil industrial primero en la Universidad Diego Portales y estuve 2 años ahí. Y la experiencia de una universidad a otra es totalmente diferente. Y una de las cosas que hace la diferencia es este espacio social, el decir que somos como ingenieros civiles industriales, que somos capaces de trabajar mucho más en equipo. Y eso uno lo denota, por ejemplo, en las prácticas, que a mí también me pasó, donde yo tuve la oportunidad de relacionarme con otros estudiantes de otras universidades que son mucho más cerrados, que en ningún momento quieren como compartir, llegar a diálogo o a lo mejor tomar la iniciativa. Igual desde esa parte, quizás yo creo que es algo un poco más personal, porque a lo mejor yo sí me sentí totalmente motivada, pero por algo muy interior de querer siempre hacer cosas y estar presente en cosas. De hecho, yo también fui parte del centro de estudiantes y sentía que la universidad era un espacio, pero porque yo venía de uno mucho más reprimido, que era la universidad anterior en la que estaba.
Entonces, desde lo positivo, creo que la universidad es un espacio donde desarrollé mucho más el trabajo en equipo, mucho más, por el hecho de que nosotros tenemos muchos ramos en trabajo en equipo y nos hace mucho compartir con gente que no conocemos. Entonces, como que nos prepara. Desde lo negativo, yo creo que hay un espacio del pensamiento crítico que lo he tenido que desarrollar ahora trabajando. Hoy día cuando me enfrento a los clientes que tengo y tengo que analizar, porque eso es lo que hago, y darles como respuestas de saber si vamos o no vamos a las decisiones que estamos tomando, creo que ha sido ya un poco más un trabajo interior, que claro, tiene la base en los estudios, es cierto, porque la malla creo que está muy bien hecha, pero siento que falta ese espacio de un análisis mucho más profundo, a lo mejor, donde nosotros podamos indagar un poco más. Ahora, también afecta el tema de la pandemia, afecta mucho. O sea, hoy día nosotros nos vemos enfrentados a que somos como esta generación nueva que va saliendo, que estudió desde la casa, entonces es diferente, nos estamos enfrentando a un espacio diferente. Pero aún así creo que la universidad tiene un perfil de ingeniero civil industrial que abre las puertas al diálogo y al trabajo en equipo, que es lo que hoy día en verdad deberían hacer las empresas. En ese sentido, Juan, cuando vemos el tema de las prácticas, todos los estudios indican que mientras más pronto acerquemos a los futuros profesionales al mundo laboral, van a disminuir los tiempos de inducción, los costos de las empresas. Hay un win-win en términos de lo que significa. En ese sentido, pensando en la práctica, y tal vez esta práctica primaria, o como en mi época también era la práctica obrero que se llamaba, ¿cómo lo hicimos en pandemia? O sea, ¿qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Pudimos hacer práctica en pandemia? ¿Quedó un bolsón de estudiantes sin práctica? ¿Descubrimos nuevas herramientas? ¿Cómo lo abordamos eso como escuela? Sí, mira, la dinámica de práctica fue muy similar a la dinámica del ámbito laboral en general. O sea, tuvimos un proceso inicial, 2020, marzo, abril, muy incierto, donde efectivamente teníamos estudiantes con mucho miedo, mucha incertidumbre de cómo desarrollar su práctica, pero a medida que fuimos evolucionando ya en la pandemia nos dimos cuenta que estábamos un poquito alejados del teletrabajo, en esta sociedad laboral que tiene Chile, donde la presencialidad era como el patrón de todo comportamiento laboral. Los estudiantes se fueron soltando y en esa dinámica fueron igual que un trabajador, o sea, se dieron cuenta que las herramientas tecnológicas, las reuniones por videoconferencia, las instrucciones por medio de correo electrónico, hay cosas muy positivas de la pandemia. En mi análisis personal, asociado como coordinación de práctica, por ejemplo, la pandemia ayudó a que los estudiantes redactaran mejor en los correos. Eso es algo totalmente positivo, que muchos empleadores nos han dicho, incluso profesionales, saliendo ya egresados, titulados, no saben redactar correos. Entonces la pandemia trajo cosas positivas como también trajo cosas negativas enfocadas a la incertidumbre, pero familiarizó más al estudiante también con la tecnología, que si eso lo condicionamos a la reestructuración que tuvo la malla nueva, que en el caso de Daniela y Javiera lo pueden evidenciar, en comparación a los egresados de malla antigua, hay mucha más tecnología. Y la pandemia también potenció que esa tecnología o el pensamiento, la transformación digital, fuera una experiencia real del estudiante en esta interacción. O sea, que no solamente quedar en la sala de clase y en la teoría, sino ponte a prueba. Y en función de lo que decía, por ejemplo, Javiera, y la misma dinámica que estamos conversando, y Daniela, hay una instancia de reflexión muy profunda en los coordinadores de práctica en relación a los estudiantes. Los estudiantes a veces hacen muy buen desempeño, los empleadores los evalúan muy bien, pero ellos son poco conscientes de lo que han logrado. ¿Ya? Por ejemplo, hay una discusión de cómo cambiamos el paradigma, porque lo que dijo Javiera lo dicen muchos estudiantes, ya la voy a citar a ella, en el uso de Excel. En el uso de Excel, o sea, ¿por qué la universidad no me enseña más Excel, menos Excel? Resulta que yo siempre en esta dinámica de coordinación, de reflexión, porque hoy día instauramos como innovación educativa, instauramos en el proceso de práctica una reflexión con los practicantes, para que ellos se den cuenta de las cosas que ha logrado, para hacerlos más conscientes de su logro, que la herramienta no es el foco del aprendizaje en la universidad. El enfoque de la competencia, o sea, tú puedes llegar a una universidad, a un empleo, a un trabajo, y pueden ocupar Excel como no pueden ocupar Excel. Y si tú eres experto en Excel y resulta que de un momento a otro te dicen, ¿sabes qué? Nosotros ocupamos SQL, nosotros ocupamos Access, no ocupamos Excel. ¿No vas a saber ocupar lo otro? Entonces, efectivamente, los estudiantes lo que han logrado y lo que están demostrando
es que independiente si es A, B, C, Excel, Word, PowerPoint, Office, Python, Tableau, cualquier aplicación, son capaces de aprender muy rápido. Y eso es el gran aprendizaje, más que si me enseñaron o me enseñaron Excel, es que nuestros estudiantes en una semana están dominando las herramientas que pueden ser hoy día una y mañana pueden ser otra. Entonces, eso es muy potente y eso es lo que a nuestro estudiante a veces le cuesta percibir y le cuesta ver porque se enfoca mucho en el conocimiento y en la habilidad más que en la competencia. En ese sentido, yo tiendo a pensar, yo también trabajé como estudiante, que el hecho de trabajar, ya sea independiente desde el emprendimiento o en una empresa, tienen que haber aprendizajes que van más allá y que en algún momento ustedes dijeron, oye, en tal asignatura, en tal ramo, como decimos uno cuando es estudiante, no le entendí nada al viejo que hacía el ramo. Uno habla en estudiante, ¿no? En formato estudiante, ¿no? Y por más que uno sea joven, siempre es el viejo de alguna asignatura. Yo soy el viejo de evaluación de proyectos para mis estudiantes. Entonces, este espacio que ustedes han decidido tomar de vincular el trabajo con el estudio, ¿el trabajo también les ha aportado a mirar de otra manera asignaturas que hicieron o asignaturas que están realizando? Sí, Perdón la interrupción, tal vez mirar de otra manera al viejo de... sí. De hecho, yo creo que, por ejemplo, a mí me pasó, en algún minuto tuvimos, creo que se llamaba análisis de negocio el ramo. Yo recuerdo, no lo recuerdo muy bien el nombre, pero era algo así, como análisis, gestión de negocio, algo así. Yo recuerdo que cuando entré a ese ramo nos hicieron hacer una empresa. Chuta, yo me acuerdo que pésimo. Yo decía, pucha, qué lata, esta cuestión, ¿por qué estoy metida en esto? Y recuerdo que fue uno de los ramos que más reclamé. Ahora hace poco, cuando ya nos sentamos con Ariela, que es mi socia, a hablar sobre esto, y le decía, oye, no puedo creer que hoy día yo esté decidiendo abrirme en este espacio sabiendo que en algún minuto del ramo yo lo odiaba, porque era demasiado y el profe nos retaba y no lográbamos, lo tengo muy acá, Daniel, es que la misión, es que la visión, es que el verbo, es que no sé qué, y yo decía, chuta. Y claro, hoy día cuando estoy trabajando en esto mismo, veo y digo como si no hubiese existido ese espacio de que odiaba al profe y que no me hubiese insistido tanto, a lo mejor no estaría en esto tampoco, o no le tomaría la importancia, no sé. Pero como con respecto al trabajo y al estudio, eh, es súper como complejo sobrellevarlo. Yo creo que a lo mejor no hubiese sido tan posible si hubiésemos estado totalmente presencial, porque el trabajo o dedicarse a este espacio, sobre todo cuando uno es independiente, porque por ejemplo yo estoy emprendiendo, Javiera está trabajándole a alguien, yo estoy haciendo todo desde cero y es un desafío súper importante, pero que si no hubiese tenido este espacio de estar en casa y de poder averiguar y de leer, qué sé yo, no lo hubiese logrado. Entonces, claro, de repente, yo sé que la pandemia fue compleja, pero para mí fue una oportunidad. Y fue una oportunidad para decir, oye, lo que decía el profesor Ursúa, o sea, de repente nosotros, no sé, pues nos quedamos solos con las herramientas que son físicas o herramientas como Excel, qué sé yo, pero hay otras que trascienden, pues, como por ejemplo esto, el adaptarnos. Y yo siento que aunque somos porque somos la generación más afectada, y de hecho la primera, muy afectada, siento que se abrieron las puertas. Y se abrieron las puertas a esto, a que hoy día nosotros como estudiantes también nos enfrentemos al trabajo y podamos decir que nos estamos lanzando, porque eso también es una parte, que también creo que, bueno, no lo mencioné antes, pero creo que también una de las cosas que a lo mejor le falta a la universidad es empujarnos un poco a saltar, a dejarnos, a decir, ok, hay un profesor, que el profesor Cofré, que nos hace dirección estratégica, que él siempre nos dice, como alumnos, cuando elijan su primer trabajo, elíjanlo. No se queden con la primera opción. Láncense verdaderamente a lo que a ustedes les guste. Y claro, pues yo creo que fue uno de los primeros profes que yo escuché decirnos algo así, y me gustaría un poco más que también la universidad nos incitara a lanzarnos a eso, a ese espacio. Javiera. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Que la Tania habló tanto que como que se me confundió. Bien, mira, en realidad, ¿cómo el hecho de trabajar les ha aportado en su formación? Pues la formación les aporta a abordar de mejor manera el trabajo desde la metodología, la técnica, pero en el trabajo hay un tema vivencial que tiene que generar aprendizaje. Entonces la pregunta es si realmente el trabajo les ha servido
para lo que significa la vida universitaria en términos de su asignatura? Ya. Bueno, en general, sí. Por ejemplo, en el trabajo me han enseñado, no podría decir como ahora, y estas cosas me han enseñado que como que me sirven para la universidad o para la vida. Pero sí me he dado cuenta de que, por ejemplo, cuando me enseñan algo, digo, oh, esto me serviría en un futuro para esto. O, por ejemplo, al revés, en los ramos que estoy dando ahora, este año y el año pasado, he notado que varias de las cosas como que te explican, que te enseñan, servirían para aplicar como en la firma donde estoy trabajando. Entonces digo, oh, esto podría servir para tal cosa, oh, esto otro me sirve. De hecho, de los ramos que más me han gustado es uno que estoy haciendo con el profe Ursúa, gestión de operaciones, también investigación de operaciones, pero hay varios que de verdad que como en el lugar en el que estoy trabajando sirven bastante. Y en general eso, o sea, eso la verdad. Siempre hay cosas que te enseñan, siempre hay cosas que de un lugar que te enseñan para el otro y del otro para el otro. O sea, hay cosas de la universidad que sirven para la vida del trabajo y hay cosas de la vida del trabajo que te ayudan también para las cosas de la universidad o de la misma vida. Entonces, es como un complemento entre todos. En ese sentido, yo tengo mis recuerdos, creo que se llama El Siller, el libro de investigación de operaciones, cuando yo estudié en aquellos años. Y no es una asignatura fácil, que lo nombre el profesor Ursúa. Pero en ese sentido, Juan, en una mirada clara, aquí tenemos dos estudiantes que están trabajando a full, están haciendo un montón de cosas y bueno, y nos da el tiempo. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? O la pandemia nos abrió un espacio de multiplicarse, porque claramente cuando un alumno trabajaba, por lo general estaba muy complicado en las asignaturas. Y hoy día estamos viendo que lo están logrando. Tú en ese sentido, Juan, lo vinculas al tema tecnológico, a que tal vez hemos ganado tiempo en que no hay desplazamiento y estamos haciendo muchas cosas virtuales, pero hoy día nuestros estudiantes están haciendo más actividades y las están haciendo bien y mejor. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista, desde la formación, desde la actividad docente? Sí, o sea, evidentemente la tecnología y estar encerrado ha generado que tengamos ahorro en los tiempos de desplazamiento, que ya no existen. Hay algunos que se han acortado, otros que de frente ya no existen. Entonces, claramente esa es una de las dimensiones que ha potenciado que el estudiante pueda realizar distintos roles como estudiante, trabajador, amigo, familia, pololo, polola, etc. Pero hay dos cosas importantes que yo también he reflexionado. Una, desde la formación, desde uno como académico, creo que la pandemia también crea una oportunidad, tanto a la universidad, al profesor, por un lado, de decir, ok, necesito más confianza en mi estudiante. Necesito más confianza en decir que a veces mi estudiante va a faltar a clase, pero va a ser responsable de que el contenido, la clase la va a revisar, la bibliografía la va a tomar, la va a leer, va a profundizar, y eso le va a poder generar y compensar a lo mejor la ausencia, que me va a consultar. Yo tengo estudiantes que siempre les digo, o sea, no es justificación trabajar para faltar a clase, o no es justificación trabajar porque no está normado. Y tampoco uno como, entre comillas, juez de implantar una justicia sobre 40 estudiantes, uno puede decir voy a hacer excepciones, lo evita. Pero sí es bueno que me lo comuniquen, porque más allá de la excepción, uno igual tiene consideración de responder consultas, de mandar correos, de atender ese espacio que a lo mejor puede ser extra a las clases, de decir, ok, aclaremos lo que yo dije que a lo mejor estaba contextualizado. Pero la otra dimensión tiene que ver mucho con el estudiante. Así como el profesor creo que se tiene que abrir a la confianza, también tiene que haber un compromiso del estudiante, sobre todo en la ética estudiantil. Entonces también creo que en esta convergencia de que si el estudiante se compromete con la responsabilidad, con los valores estudiantiles de decir el profesor confía en mí, yo respondo a la universidad y finalmente respondo a mi aprendizaje, de buena manera, yo no voy a caer en esta tentación de a lo mejor dedicarme netamente al trabajo, porque no puedes descuidar la universidad. Entonces creo que hay un espacio donde podemos reflexionar de acercarnos y enfatizar la universidad a lo que hoy día es el campo laboral. Hoy día tenemos muchos ingenieros en estos cambios de paradigma que hoy día están trabajando en base a objetivos. Entonces, ¿cómo implementamos? Le quitamos rigor, le agregamos confianza, creamos una red de conexión con el estudiante que también lo nutre, que lo lleve a lo que va a ser en el futuro laboral, un campo laboral que hoy día es mucho más flexible. Hoy día a veces tú puedes no asistir a tu empresa, no asistir a tu oficina
y se asume que tú estás trabajando, donde los mecanismos de control en muchas latitudes ya no existen, o sea, ya no hay el marcar tarjeta, ya no hay el hecho de tener que supervisar, controlar, mandar reportes, y hay más productividad. Entonces, ¿cómo migramos a eso? Yo creo que la pandemia es una oportunidad para generar estos espacios, estos lazos de confianza entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante y sus compañeros de trabajo también, de equipo, porque hay muchos que se dedican solo a trabajar y no trabajan en las actividades que se desarrollan en el aula, que son en equipos de trabajo. Entonces, creo que por ahí va el asunto desde la formación que nos invita a generar estos lazos de emotividad, de pasión, de conexión, que pueden ayudar a que efectivamente el estudiante cada vez se comprometa más con su aprendizaje y estudie más y ponga más empeño, más ganas de lo que hacía de manera presencial. Porque entiende que si poco esfuerzo, más productivo, genera que haya más espacio para otras cosas, como por ejemplo el hobby, el trabajo, etc. En ese sentido, profesor Ursúa, me sacó absolutamente hacia la pregunta que iba. Javier había levantado la mano, ¿no? ¿No? Sí, pero después lo digo. Ah, como te quieras. Y voy a ir a la pregunta en ese contexto. Si bien desde la mirada de los profesores la diste, yo recuerdo cuando era estudiante que cuando uno le planteaba a un profesor que trabajaba, te miraba el profesor y decía, mire niño, ese es su problema, usted tiene que venir a mi clase y si no le va a ir mal. Y eran súper duros. Y en ese sentido, yo les pregunto, ya estamos cerrando, así que bien, bien cortita, ojalá la respuesta. ¿Cómo ha sido el trato de nosotros como profesores cuando ustedes han necesitado vincular y tal vez que han medias pillar los tiempos? ¿Cómo ven, por el otro lado, la respuesta de nosotros, entendiendo que no estamos haciendo ni privilegios ni concesiones, pero que hay un espacio a entender y comprender que estamos transitando hacia otra forma de, de relacionarnos? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Somos muy canallas o efectivamente les damos un espacio ahí de repente en esa conversación? Lo que yo puedo decir es como que hay de los dos lados. Hay profesores que son súper comprensivos con esto de que estamos en pandemia, de que cada persona tiene una situación distinta en lo personal, que lo entiende, que, no sé, da más plazos para ciertas cosas o da más como flexibilidad para otras, pero también hay algunos que no son tan así, sino que no son tan flexibles, son como más rígidos. Y eso igual genera como problemitas a lo largo, como entre los estudiantes y con el profesor y todo, pero hay dos caras de la moneda en todo. Entonces, ambas. Daniela. Sí, creo lo mismo. Creo que hay de todo. También hay que entender que hay profesores que son de otras generaciones, como hay profesores que son nuevos, o hay profesores que también se han como manifestado en aprender cosas nuevas y en entender que estamos como avanzando. Yo creo que una de las características que deberían ya trabajarse dentro de las universidades es que nosotros como estudiantes también queremos crecer. Entonces, también como que debería existir ese espacio de que nos den el lugar de poder como decir, oye, queremos lanzarnos a trabajar, queremos lanzarnos a crear. Pero sí, pues, hay de todo. Hay profes muy buena onda, hay profes que literalmente no te perdonan, y el uno nomás, pues. Cuando no podís, cuando no llegáis. La universidad se caracteriza porque somos la mayoría de estudiantes de regiones también. Y esto también pasaba de manera presencial, o sea, yo me pegaba el pique, yo soy de Rancagua, y de repente llegaba atrasada 5 minutos a la prueba y no entraba nomás, pues. Y claro, como habían otros que me entendían y me hacían la prueba después cuando no llegaba, así que sí, hay de todo un poco. En ese sentido, y para ir cerrando, profesor Ursúa, desde su punto de vista, ¿cuáles serían los dos grandes desafíos que tenemos para ir transitando a un mejor vínculo entre el trabajo y la formación que tendríamos como escuela? Los grandes desafíos yo creo que en primera instancia están en generar lazos, aprender a generar lazos de confianza entre compañeros como también entre profesor y estudiante. Y el otro desafío tiene que ver con el compromiso y la ética de parte de la universidad y del estudiante. O sea, estos lazos de confianza y esta duplicidad de rol y estos entendimientos que habla Daniela, que habla Javiera, se van a dar siempre y cuando tengamos también un estudiante como contraparte que quiera estar comprometido y que quiera ser responsable y que no busque sacar ventaja de esto. ¿Ya? Porque también la pandemia tiene otra cara que ha mostrado una cara oculta, negra, que no nos gusta, pero es que ha mostrado, por ejemplo, copia, ha mostrado plagio, ha mostrado bajo nivel de estudio. Hay estudiantes que antes estudiaban más que lo que estudian ahora porque piensan que
ir con todo el material, las PPT y todo disponible a la prueba va a ser mucho más fácil. Entonces yo creo que ahí está los grandes desafíos. Por un lado, generar confianza, lazos de confianza, y por el otro lado, tener un compromiso estudiantil mucho más ético en el compromiso con el mismo, porque finalmente el perjudicado sobre el aprendizaje del estudiante es nada más que él o la estudiante. Para ir cerrando, ya estamos, creo que pasados en un par de minutos en la hora, así que voy a cerrar, les voy a dar los últimos 30 segundos a todos libre, ya sea para que puedan hablar de la empresa donde trabajan, puedan hablar de su emprendimiento, hacer el espacio de publicidad, como digo yo, y profesor Ursúa también, sus 30 segundos. Voy a partir por Javiera y de ahí cierro. Ya, bueno, la empresa en la que trabajo yo se llama Trust Value Partners, asesoramiento a empresarios más que nada como para ayudarlos a separarse de su empresa, como para que no dependa como 100% de él, así como que si el dueño se va, se quema todo. Entonces, a eso nos dedicamos. Yo ayudo más que nada como a ver cómo es el desempeño pre y post TVP de la empresa. Eso. Daniela, tu emprendimiento. Bueno, nosotros somos dos, Ariela y yo, creamos una sociedad que se llama LAD Asociadas, que vemos todo el diseño del modelo de negocio de los emprendimientos. Nos encargamos de, como les mencionaba antes, desde el área de la descripción del negocio, finanzas, marketing, el área legal, la organización. Y también contamos con trabajadores dentro de nuestra área que ven el área de programación, de marketing digital, y todo lo que tiene que ver ya más con los contactos, que es como la gestión, que en eso me encargo yo como ingeniera civil industrial o futura ya saliente, porque me falta muy poquito. Y eso, así que nos dedicamos sobre todo en la región de O'Higgins. Actualmente estoy también trabajando con emprendimientos de Santiago que se me han abierto las puertas, pero nuestro centro está acá, en la región donde vivo. Juan. Bueno, por mi lado, alentar al estudiante, la estudiante, a Javiera, a Daniela, a los profesores también, a que efectivamente nos creamos el cuento del CIUB, porque para mí es notorio, yo la escucho hablar a ustedes, escucho a los empleadores, escucho a los profesores, y hay claramente elementos diferenciadores entre ustedes y la Diego Portales y muchas otras universidades. Cito a la Diego Portales por la experiencia que tuvo Daniela. Entonces creo que hay que creerse el cuento, la aliento a eso, de que uno sea perseverante, se crea capaz, no se miren menos, al contrario, y van a llegar muy lejos. O sea, la perseverancia que ustedes tienen sobre lograr hacer estas dos cosas, y yo puedo decir que las dos son dos muy buenas estudiantes, entonces creo que es posible. Ustedes son una evidencia empírica de que trabajar y estudiar es posible y hacerlo a un alto nivel. Oye, yo voy a ir cerrando, solamente agradecerle, la conversación se nos hizo cortita, ¿eh? Es la hora industrial, pero no nos demoramos nada. Lo que sí, dado que esto queda grabado, yo lo voy a dejar. Vamos a tener alumnos que van a ser empresarios muy exitosos. Bueno, cuando lleguen a TVP, Javier, encárgate de hacerles un descuento, porque van a ser exalumnos nuestros. Y muchos estudiantes nuestros que van a ser emprendedores, y cuando lleguen a preguntarte por el modelo de negocios, Daniela, y la creación de la empresa también, trátenlos bien. Vamos creando una hermosa red, y nosotros, por el otro lado, desde los profesores, ver cómo vamos abriendo espacio para esta libertad que comparto con lo que dice Daniela, tenemos, y lo que dice el profesor Ursúa, en términos de darles confianza para que se atrevan a tirarse a la piscina y acompañarlos en ese nado y en ese pataleo que muchas veces no significa entrar a la piscina por primera vez. Solamente agradecerles la presencia y haber aceptado la invitación. Con esto nos vamos despidiendo y ya nos vemos la próxima semana en otra hora industrial, cuando estemos conversando de otro tema interesante sobre ingeniería industrial desde nuestra escuela de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao Mauro, chao Daniela, Javiera, que estén bien, chao a todos. Muy bien.